todos y bienvenidos a Socializar, el podcast en el que cada semana expandemos nuestros horizontes platicando sobre temas actuales de arquitectura y vida, y la forma en la que intentamos llegar a este balance y tan sonado fenómeno llamado sustentabilidad. Mi nombre es Fanny Álvarez y a continuación el capítulo 1. En el capítulo de hoy nos acompaña un gran amigo. Él es estudiante de Ingeniería Civil y su nombre es Juan Carlos Miranda. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. ¿Le damos? Sí. Pues muchas gracias. El tema de hoy es bastante interesante y es algo con lo que muchos de nosotros estamos familiarizados, pues hemos pasado por estas instituciones. En 1989, John y Cynthia Hardy, una pareja canadiense residentes de Bali, Indonesia, pusieron en marcha un pequeño negocio de joyería que, gracias a su talento en logística y respetando la tierra de Bali, su medio ambiente y su gente, logró solidificarse y alcanzar el éxito. Años más tarde, en 2006, dejaron a un lado este comercio para dedicarse a algo que cambiaría sus vidas y a la de los habitantes de la ciudad por completo. Después de años de educación en el hogar, los Hardy querían que sus hijas asistieran a una escuela real. John quería que las niñas fueran a una escuela en la que él creía, una escuela a la que él hubiera querido asistir. Gracias a estos anhelos, nace la primera Green School en Bali. Hecha con bambú y materiales reciclados y con una arquitectura de verdad excepcional, este nuevo modelo de escuela destaca sobre todas las demás, pero estas características no son las únicas que la hacen resaltar. En la Green School manejan un sistema educativo basado en 3 reglas simples que rigen cada decisión. La primera de ellas es sea local, que hace referencia a estar consciente de la comunidad en la que vives, que eres un ciudadano de una sociedad y pues ser parte de ella, ¿no? La segunda, deje que su entorno sea su guía. Y la tercera es visualice cómo sus nietos se verán afectados por sus acciones. Y ahorita vamos a ver cómo esto es parte de un programa de educación ambiental y sustentable. Nos podemos dar cuenta de que este enfoque va un poco más al desarrollo consciente de los niños y su crecimiento siendo parte, nunca dueños del ecosistema en el que se encuentran. Ay, qué cool está eso. Sí, o sea, es un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Sí, siento que deberíamos, o sea, no solo en las escuelas, o sea, bueno, sí más en las escuelas, ¿no? Porque ahí es donde nos enseñan todo, pero que la gente debería entender eso, que no somos dueños del ambiente, sino que somos parte de. Literalmente somos animales y somos parte del ecosistema, parte de la cadena alimenticia, y aunque nos estamos adueñando de todo, no somos dueños de nada. Para nada. Ok. El programa de aprendizaje de esta escuela busca encontrar un equilibrio entre las habilidades, los valores y las competencias basadas en la disciplina que prepara a los alumnos para un mundo en constante cambio. Esto de las habilidades pues es básicamente lo que aprendemos aquí en México, ¿no? O sea, cómo nos preparan para ser hábiles en una cosa. Y ellos lo que buscan es equilibrar esto, que es muy importante, que es ser bueno en algo, que es lo que te vas a dedicar, pero también lo equipan o lo conjugan con otros valores y competencias basadas un poco más en el ambiente, en esta disciplina de ser parte de una comunidad, ser respetuoso con el medio ambiente y pues básicamente o sea, el mundo en constante cambio, ¿no? Tener en cuenta que no somos los mismos. O sea, por ejemplo, en México el sistema viene siendo el mismo desde hace muchos años, muchas generaciones. Estudia, presenta examen, sé bueno en esto y si es bueno pues vas a destacar y vas a ser exitoso, cuando sabemos que no es así, ¿no? Sí, siento que está súper mal eso. O sea, el hecho de conservar un sistema educativo por años, siento que está muy mal porque pues, obviamente nunca vamos a diseñar un sistema educativo perfecto, pero siempre vamos a hacer mejoras. Entonces tener un sistema educativo que sigue siendo el mismo desde hace 50 años, pues no presenta esas mejoras. Eso es un y de hecho siento que igual eso afecta mucho a la sociedad mexicana, que ya muchos tienen como un pensamiento muy conservador. Sí. Y dejan de ser vanguardistas y eso pues la verdad es que nos detiene, ¿no? Para desarrollarnos. Sí, la verdad es que sí, este método pues nos ha enseñado toda nuestra vida, desde que estamos en la primaria, de que por eso se crece con mucho ambiente de competitividad en México. O sea, cómo hay gente que busca no solo ser bueno en la escuela, sino que fregar a los demás.
Sí, para ellos son los mejores. Para que ellos puedan destacar, exacto. Y eso es de verdad demasiado tóxico. Y al final, pues la vida se basa en oportunidades laborales, o sea, en influencias sí. y pues... De hecho, eso está... Cuando dijiste la parte que igual enseñan muchos valores, o sea, que los inculcan mucho, igual se me hace muy padre, porque se supone que igual acá nos enseñan valores, pero pues sabemos que no... O sea, ¿qué es lo clásico que dice alguien que estudia, por ejemplo, cívica y ética? Materia barco. Cuando en realidad, pues sí le deberíamos darle importancia. Claro. O sea, y eso igual es lo que afecta, ¿no? Todo el egoísmo que tenemos, o sea, como mexicanos, ya dejando de lado la escuela. Que sí, yo conozco a muchas personas que dicen, ok, yo quiero ser el mejor a costa de los demás. O sea, no por mis méritos, sino que para ser el mejor voy a fregar. No importa lo que tenga que hacer, pero lo tengo que lograr. Exacto. Así. Dejando de lado eso, o sea, la mentalidad de pensamos solo en nosotros y no en cómo vamos a afectar a los demás. Por ejemplo, los ladrones. Que pues, puede que tengas una situación muy de la fregada y ni modo tienes que recurrir a robar, que no está bien. Pero supongamos, ¿no? Que, o sea, ni modo, no había de otra. Digamos. Sí. Puede que tú estés mal, pero puede que la persona a la que le robaste le esté yendo peor. O sea, puede que no se haya robado, aunque sean 1,000 pesos. Pero esos 1,000 pesos le iban a servir para comprar una medicina para su hijo que está muriendo. Ya sabes, entonces, y son cosas que no pensamos. Y eso es igual un extremo, ¿no? Pero pues cositas de mucha gente que, por ejemplo, se le cae el dinero a alguien y ves que se le cayó. Y muchas personas dicen, pues me lo quedo. Sí, ya se le cayó. Nadie lo ve. Como la típica frase que se puso de moda últimamente, que es lo que está en México es de los mexicanos, ¿no? Exacto. O sea, es vil excusa para ser rata y sentirte menos mal por ser rata. Exacto. Y eso, sí, siento que nos chinga mucho eso. El egoísmo y la envidia. Igual pues, hay un montón de casos de gente que le va súper bien por mérito propio. Y lo primero que dicen es negocios turbios o seguro es de otra cosa. Sí, no. ¿Cómo se dice? Nos jalamos. Como el cuento de los cangrejos en la cubeta, ¿lo has escuchado? No, nunca. Que estaban... Sí, es un chiste cuento, pero tiene un poco de verdad. O sea, que estaban habían 3 cubetas, pon tú. No voy a decir nacionalidades, pero pon tú que en una eran mexicanos, en las otras 2 eran de otros países. Y pues, o sea, que observaron que las otras 2 cubetas estaban haciendo como que pilas de cangrejitos para poder salir de la cubeta. O sea, como que se subían unos sobre otros y salían. Sí. Y el caso de la cubeta mexicana era que cuando uno estaba queriendo salir, por solito, o sea, solito estaba subiendo los demás lo jalaban para que no salga. O sea, como que en la desesperación, ¿no? Lo llevaban para abajo. Entonces, así ninguno pudo salir de esa cubeta, ¿no? Sí, claro. Entonces, básicamente lo que vivimos es una realidad y no de escuela, de vida mexicana, o sea, de laboral. Y sí, o sea, nos educan en la casa, es verdad. Mayor parte de la educación como persona la tenemos en el hogar. Pero la escuela es muy importante porque como que continúa fortaleciendo esas enseñanzas. Claro. O pues puede que las corrija en caso de tener una educación en casa pues mala. Sí, pues siempre dicen la escuela es la segunda casa. Ajá, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que las escuelas en México tienen un sistema educativo. Ahorita vamos a entrar un poquito al tema de cómo manejan en la Green School estos sistemas, pero pues podemos tener un panorama amplio de que pues sabemos que en México nos enseñan para pasar exámenes, para ser el mejor, para ser muy bueno en algo y desgraciadamente todo, o sea, se basa todo en matemáticas y español. ¿Qué pasa con las artes o esa sensibilidad de la escritura o de la poesía o de los músicos? Todos sabemos que le vas a decir a tus papás que quieres ser músico en México y te van a decir que te vas a morir de hambre. Sí. ¿Por qué? Porque no hay futuro. Y a lo mejor sí no hay futuro, pero ¿por qué? Porque es algo que nunca se ha reforzado. Ajá, o sea, no hay futuro en México porque la gente no lo aprecia. O sea, a mí toda la parte del arte, la neta, sí me afecta un montón. O sea, porque pues yo soy músico, ¿no? Pero aún así, ¿cómo se dice? Siento, o sea, tengo la empatía con los bailarines, con los pintores, sí, con los escultores. Poetas. Sí, los poetas. Que es algo... O sea, sin arte no hay vida. Sin arte todo sería aburridísimo. Claro. Y sí me molesta mucho que aquí... O sea, la neta es que en México sí está muy difícil ganarte la vida con el arte. Porque no lo aprecian. Todavía no hay esa cultura de la apreciación del arte, darle valor a las cosas que... Sí, o sea, está
por eso está muy difícil. Y en otros lugares, claro. El otro día me pasó, muy cagada historia, que yo estaba tocando batería en mi casa y de nada veo como un extranjero se para en mi ventana. Sí. ¿De verdad? O sea, en la reja de mi casa. Sí. Y ya y dije, ¿qué onda? Y le hablé y me dijo... con las flores. Te vi tocar la guitarra, me enamoré. Y ya me dijo, no, es que tocas muy bien y... Ah, ¿sí? Sí. Oh my y me God. dijo, yo igual toco batería, no sé qué. Igual eso, como que aquí sería medio raro invitar a un extraño a tu casa. Sí. Pero pues a mí me valió. Y me dijo, quería ver si podía tocar un rato, no sé qué. Le dije, sí, pásale. ¿Por qué no? Y ya entró y tocó un rato y le dije, manches. sí, me dijo, güey, ya me tengo que ir, pero muchas gracias. Le dije, brother, si estás desocupado del rato, le puedo llamar a un amigo, Ariel, pues que es guitarrista. Ajá. Y echamos un jam. Me dijo, sí, sin pedos. Y ya, el caso es que platicando con él, me dijo que él está estudiando música, o sea, teoría musical, y sabía tocar un montón de instrumentos creo que era en Múnich o en Frankfurt, no me acuerdo, pero en Alemania, y que le estaba yendo bien, o sea... Definitivamente, eso es un problema muy grande de México. Sí. Que no se aprecia y no se valora. Y está perpetuado, de verdad, generaciones. Y pues es básicamente lo que en esta Green School de Bali tratan de contrarrestar, ¿no? De romper el paradigma de las escuelas tradicionalistas, implementar desde pues su arquitectura, ¿no? La forma en la que ellos no solo hicieron el edificio pues con bambú, sino que aprovecharon esas características naturales para poder dañar lo menos al ambiente y al mismo tiempo tener esta comunidad educativa pues de buenos valores, de sociedad, de compañerismo, de enseñanza de cómo ser un buen ciudadano del mundo, que es lo más importante. O sea, donde tú vayas, los valores no tienen por qué cambiar, claro. ¿no? O sea, porque... Y a mí me molesta mucho, eso es lo que de verdad me irrita, que siempre nos tienen a los mexicanos en una perspectiva de irrespetuosos y groseros y que no respetan el medio ambiente y no cuidan y son así. Entonces siento que es parte del sistema educativo que nos ha manejado mucho tiempo, que pues es hora de empezar a ver este tipo de ejemplos mundiales para pues tomar en cuenta que a lo mejor no lo estamos haciendo tan bien como creemos. No, entonces eso de los valores de literalmente ir o sea, donde sea los valores tus valores los tienes que seguir aplicando. Pasa mucho igual que como los mexicanos, o sea, decimos de que hacemos algo que está mal, pero decimos, pues no hay pedo, porque el otro igual lo está haciendo. Exacto. Y eso siento que está mal, o sea, porque lo que dices, ¿no? Siempre hay que aplicar tus valores, o sea, no porque otros lo hagan mal, tú igual lo tienes que hacer. Entonces que te enseñen eso, que te enseñen a que no importa dónde estés, tú hazlo bien. O sea, aunque todo el mundo lo haga mal, tú hazlo bien. Exacto. Se me hace súper cool. Ok, entonces, pues para hablar un poquito más de esta escuela se puede caracterizar que es una escuela sustentable, es una Green School. Y ¿qué pasa? Cuando hablamos de sustentabilidad nos referimos a un edificio, una institución, lo que sea que cumpla con 3 esferas principales, o sea, que las cumpla, pero siempre protegiendo al ambiente. O sea, el ambiente es como que lo más importante, pero a pesar de esto tiene que cumplir con ciertas obligaciones pues, sociales o con la comunidad, que son desarrollo económico, protección del medio ambiente y responsabilidad social. O sea, no es solo no dañar el ambiente. No, exacto, no. O sea, el término sustentabilidad es bastante amplio y pues básicamente en pocas palabras sustentabilidad quiere decir usar los recursos del presente sin poner en riesgo los recursos para las generaciones futuras. Mientras refuerzas el desarrollo económico, protección del medio ambiente y responsabilidad social. Pensamos que de Valladolid, ¿no? O sea, yo quiero hacer este proyecto sustentable, que mi herramienta para lograrlo son las energías limpias, ¿no? No quiere decir que yo por tener energías limpias ya soy 100% sustentable, que ese es un error que normalmente llegamos a pensar. Entonces yo tengo que buscar la manera de no dañar tanto al medio ambiente y cumplir con estas 3 como que expectativas con la comunidad en la que estoy, que en este caso sería Valladolid. Okay. Entonces vamos a analizar un poquito cómo esta escuela innovadora de Bali logra estas expectativas con sus métodos. Como punto número 1 vamos a analizar el desarrollo económico. Las mejoras en la eficiencia energética conducen a reducir costos de construcción, ya que las mejoras provienen de reducir de la dependencia de sistemas mecánicos y mejorar el diseño pasivo del edificio. ¿Qué quiere decir? Que
La forma en la que se construye normalmente, bueno, pues aquí, por ejemplo, en México o en Yucatán más aterrizado, podemos saber que se utilizan blocks, se utilizan movedilla, vigueta, concretos y todo eso. Y esto pues significa un costo pues bastante grande de inversión. Claro. El caso de esta escuela, pues ya te mostré las imágenes y también las vamos a dejar aquí. Es una escuela hecha de bambú y materiales reciclables, lo que hace que pues dependan menos de estos métodos o de estas empresas de construcción que pues la verdad suelen ser bastante caras. ¿Ok? La parte del diseño pasivo reduce costos, ¿por qué? Pensándolo nada más del lado económico. Perdón que te interrumpa, ¿qué es el diseño pasivo? Ok, el diseño pasivo de un edificio es cuando se aprovechan al máximo las ventilaciones naturales, la iluminación y ventilación natural por medio del diseño del edificio. ¿Qué pasa? Que, o sea, yo puedo tener en cuenta, o debo tener en cuenta, como arquitecto en este caso, de qué forma llega el sol, porque el sol es el sol siempre, o sea, sale del este y se esconde en el oeste, pero cambia sus inclinaciones de acuerdo al punto de la Tierra y de la temporada del año. Entonces yo tengo que tener en cuenta todo esto, porque si, por ejemplo, en este caso, que es una escuela, es muy importante la iluminación. Entonces yo, para no depender tanto de los sistemas clásicos de iluminación artificial, electricidad y todo esto, que aunque vaya a ser por medio de paneles solares, pues lo que se interesa más es que este pedo de querer tener el ambiente, o sea, de ser uno con el medio ambiente, influye muchísimo en que cómo te sientes tú cuando estás siendo alumbrado por un foco. Por un foco, o que yo pueda tener una ventana que, ok, no entra el sol así fuertísimo, pero sí tiene cierta influencia en cómo se percibe el ambiente al interior. Claro. Entonces ellos, o sea, tienen este diseño pasivo que te explico, que es como que aprovechar al máximo lo que provee el entorno y usarlo a su favor. O sea, esto es diseño pasivo y se ahorran en gastos de electricidad o de, pues, usar diseño de iluminación y ventilación artificiales cuando no es necesario. Okay. Sabemos que sí implica un costo. Otro... Y en cuanto a la construcción... ¿Qué pasa? O sea, ¿es más caro que usar blocks y...? Pues en este caso, el bambú es algo que ellos tienen en su medio directamente. Ah, ok, sí. Entonces hay un buen de bambú allá, y aparte las condiciones se prestan a que lo puedan ocupar en su construcción. Entonces no es algo como que ellos tengan que comprar, sino que sí me imagino que tienen sus sistemas, sus métodos de cómo pues no, obviamente nada más no lo agarran y lo ponen, ¿no? Pero resulta un poco más económico porque no tienen que comprar directamente a una empresa que les produzca el material. Claro. Aquí un dato interesante que nos encontramos fue que en un informe en el US Green Building Council de 2006 mostró que las escuelas ecológicas cuestan $3 más por pie cuadrado, pero generan $74 por pie cuadrado en beneficios de ahorro de energía, mayor asistencia y retención de maestros. Ok, este estudio no está 100% aplicado a la escuela de Bali, pero en otro tipo de estas escuelas o prototipos de escuelas en Estados Unidos se hizo un estudio. O sea, de las Green Schools, ¿no? Ajá, de las Green Schools. Y resultó que sí, puede que cuesten, de acuerdo a las características, que cuesten un poquito más en la construcción, pero se ahorran $74 por pie cuadrado, imagínate. Porque el pie es la medida de Estados Unidos. Ajá, se ahorran $74 más por pie cuadrado en ahorro de energía, mayor asistencia y retención de maestros. Y esto de la retención de maestros es algo que vamos a platicar más adelante, que cae un poco más en responsabilidad social, pero pues es muy importante todo esto. Está súper cool. Yo hace poquito hice un proyecto para hacer casas con bloques de PET. O sea, sí. Que hay una máquina que hace bloques con material PET, con botellas recicladas. Sí. Y sí se ahorraba, creo que cuesta como, no sé cuántas veces menos, pero cada bloque costaba $3. Ok. O sea, porque para cada bloque se necesitaba 1 kilo de PET. Y el kilo de PET estaba por alrededor de $3. Y o sea, sí es era un ahorro muy cañón, pero no tanto como este. 74, sí, porque aquí ya no solo está viendo costos de construcción, está viendo la energía que te decía. Sí, claro. Y la asistencia y la retención de maestros y todo esto. Entonces,
supone un ahorro grande en cuanto al desarrollo económico que impacta no solamente a los dueños de la escuela, sino que a la comunidad en la que se encuentran, claro. Pues sí está como que ayudando. ¿Ok? Como segundo punto tenemos protección del medio ambiente, y es cuando la escuela se va de lleno. O sea, se llama Green School por algo, ¿no? Entonces, pues primero tenemos que las escuelas están construidas con materiales reciclados y con materiales de construcción que utilizan menos recursos en su fabricación y transporte, por lo que minimizan las emisiones de gas de efecto invernadero y los desechos. ¿Ok? Entonces, sabemos que construir un edificio no implica solamente el impacto de construir un edificio no implica solamente que yo esté poniendo una plancha de concreto, que supongamos que aquí en mi casa era puro monte, ¿no? Esto era puro monte. Uh-huh. O sea, mi impacto de mi construcción no es solamente, quitamos los árboles y ponemos concreto, ¿no? Sino que todo lo que hay detrás, que implica pues hacer los materiales, transportar. O sea, la industria de la construcción es una de las más contaminantes del planeta. Justo después de las de tecnología de información. Uh-huh. Entonces, implica todo este proceso contaminante, muy contaminante, porque pues sabemos que hay pipas de concreto, con lo que hacen los colados, transporte de material, o sea, todo lo que usan para ellos poder sacar primero la materia prima y luego construir es mucho. Y luego obviamente tenemos pues la tala de árboles, claro. Y destrucción de hábitats, o sea, hay muchas claro. cosas. Y, o sea, por ejemplo, donde antes habían árboles, ahorita, por ejemplo, hay concreto. Claro. Entonces eso, a la larga, podemos pensar, ¿no? En mi casa, o en esta escuela en Bali, en el terreno. Pues es un terreno, o sea, son, no sé, 3, 4, 5 hectáreas. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa cuando este sistema o este método de construir que tenemos tan arraigado, lo repetimos? ¿Y qué pasa en Mérida, por ejemplo? Que ya hay el calor es insoportable, sí. Ya no hay lugares de sombra, ya no hay árboles. Por ejemplo, en las Américas. Exacto. Que ahí es como un árbol por cada 3 cuadras. Exacto, ese es el problema, ¿no? O sea, podemos pensar que escala pequeña o aquí bajito no afecta. Sí, no afecta, pero ya es un granito de arena en una playa. Y esta es una parte que en cuanto a protección del medio ambiente, la escuela la maneja así, ¿no? Por sus materiales, y también tienen una filosofía que se llama escuela sin paredes o sin muros. O sea, literalmente no tienen paredes. Ajá, no. Sí, no. O sea, ellos dicen que no es necesario encerrar a los estudiantes porque, y ahorita lo vamos a ver en responsabilidad social, que en un ambiente abierto y da desarrollo a su creatividad y a que ellos tengan como que una estancia agradable en la escuela. Entonces, pues obviamente, si solamente utilizan lo que vienen siendo las losas y columnas como de bambú, o algunas tienen algunas paredes, pero son de bambú, uh-huh. Que aún así dejan transparencias, ¿no? Sí. Se reduce muchísimo la huella contaminante de este proyecto, gracias a eso. Yo estaba pensando así en el... ¿cómo se dice? En el ánimo de los estudiantes. Ajá, sí. O sea, porque yo, por ejemplo, estaba en una escuela que era toda cerrada. O sea, que era así literalmente un puro muro y era así old school. Uh-huh. Que era pues una escuela católica. Entonces. Eso parte de las dos problemáticas. Escuela con una educación súper rígida, súper... Haces porque haces y no me importa. Sí, o sea que la verdad es que siento que muchas veces la religión, no solo la católica, o sea, en muchas religiones pasa eso, que te influyen para ser conservador. Sí. Porque así lo dijeron hace miles de años. Y por eso, y eso es. O sea, sí. Y, pues era todo cerrado. O sea, había un patio, ¿no? Que estaba descampado, pero pues, solo veías el cielo. Y los salones cerrados. Sí, exacto. Que la verdad es que aquí tenemos fortuna y no tenemos smog. Uh-huh. Podemos ver el cielo bien, pero aún así, o sea, era todo gris y... Triste. Y luego ya en la secundaria me cambié a una escuela que era abierta. La Modelo, sí. Que ya era abierta. O sea, sí, los salones no, sí tenían paredes, pero eran unos ventanales enormes. Sí. Y luego, o sea, veías el ventanal y veías árboles. Así metros de césped, de árboles,
Y hasta en el pasillo, los pasillos eran abiertos y estaba súper cool. Y no manches, o sea, con ese pequeño cambio me sentía mucho mejor. O sea, me relajaba porque pues la verdad es que estar encerrado en un lugar sí te llega a fastidiar. Sí, no. Entonces, con el simple hecho de voltear y ver todo verde, los árboles moviéndose, los conejos, ¿te acuerdas que hay conejos? Ay, sí. Sí, ardillas. Ardillas, una vez yo vi serpiente igual. Sí, te inspira, o sea, te motiva, pues. Sí. Entonces imagínate ahí que literalmente es todo abierto. Todo árbol y todo. Sí, me mostraste unas fotos y ajá, y estaban, no en medio de la selva, pero pues sí, hay vegetación, ajá, o sea. Ajá. Sí. Entonces, esa es parte de lo que ellos utilizan, ¿no? Sus materiales y la forma en la que se emplazan en lugares donde están construidos es de la forma menos agresiva con el ambiente posible. Sí, o sea, siempre va a haber una contaminación. Claro, porque el humano viene a fregarlo todo. Claro, o sea, siempre... cada construcción, por más verde que sea, pues va a ser contaminación, porque vas a destruir hábitats. El hecho de que haya movimiento. Claro, se pierden hábitats que antes estaban ahí. Pero me imagino que, o sea, no me imagino, sino que es seguro, ¿no? Que ya, o sea, intentan hacer la menor contaminación posible. Sí, justo eso. Bueno, como segundo punto en cuanto a la protección del medio ambiente, el edificio y su entorno sirven como herramienta para enseñar a los estudiantes sobre prácticas sostenibles desde la gestión de aguas residuales hasta el reciclaje. Y aquí es muy importante pensar en esto, ¿no? O sea, que el edificio, sí, tiene energías limpias, aprovechamiento de agua, de desechos, o sea, reciclaje y todo esto. Pero yo quise poner este punto aquí porque no solamente ayudan al medio ambiente pues desde la forma de la arquitectura, ¿no? Sino que también están formando ciudadanos conscientes de la realidad en la que vivimos. La verdad, la mayoría de las personas vivimos en negación porque muchos videos que dicen que no, que 2030 se acaba el mundo, o 30 años más y valemos, ¿no? O sea, va a pasar algo, nos vamos a quemar, no sé, el sol se va a acercar, una catástrofe, ¿no? Claro. Y más que ser fantasía, pues tiene un poco de verdad, ¿no? Porque al paso en el que vamos, eso es resultado de cientos de estudios que demuestran que si seguimos en la forma en la que vivimos ahorita, nos va a afectar en algo más adelante, ¿no? Entonces, el hecho de que ellos, en su educación, hagan la base de todo, como ser conscientes de su huella en el planeta, o sea, de ser responsables de cómo ellos afectan el mundo en el que viven, lo que te decía de ser ciudadanos del mundo, se me hace muy importante. Están protegiendo el ambiente, creando personas conscientes y los involucran mucho en esas actividades de reciclaje y les muestran cómo son la gestión de aguas residuales y les inculcan esta cultura responsable y consciente que la verdad considero que es súper importante. Muy importante. O sea, sí hay mucha negación de las personas que dicen, o sea, que saben que lo que hacen está mal y afecta, pero les vale. Sí. Pero igual hay otra parte, como pues en las comisarías, por ejemplo, que hay mucha ignorancia, que todavía siguen quemando basura, que eso hasta aquí en Valladolid pasa. Sí. Que siguen quemando basura, que pues siguen cazando animales que tal vez están en peligro de extinción. Sí. Y haciendo muchas prácticas que no están bien, pero mucho de eso no es por quitarles culpa, pero es ignorancia. Porque no lo saben, porque no lo enseñan. Claro. Entonces sí que lo enseñen ahí, sí, es súper importante, está padrísimo. Sí, la verdad es que sí es muy interesante ver cómo ellos ya, o sea, están agarrando el problema desde la raíz, ¿no? ¿Qué pasa? Porque crecemos y no creces, o sea, o no eres un adulto y de repente, no sé, voy a cazar, ¿no? O sea, o voy a tener ese cero respeto por los animales. Sí, eso es bien desde... Claro, desde niño, claro. O sea, en tu casa puede ser, o a veces en la escuela no se le da la importancia que tiene de verdad ser responsable y ser consciente del medio ambiente. Entonces ellos crecen como adultos que no son para nada respetuosos con el entorno y eso es algo que pues, nos está fregando a todos yo pienso que ya es demasiado rápido. No, o sea que ya está avanzando muy rápido el problema. Sí, demasiado. Bueno, y como tercer punto en cuanto al medio ambiente, estas escuelas ecológicas no solo ahorran energía y conservan recursos, sino que también ayudan a los municipios a abordar los problemas ambientales regionales que puedan enfrentar, como el uso del agua, la gestión de aguas pluviales, la calidad del aire, el reciclaje o los problemas de moho. ¿Qué pasa? Que ellos actúan en su escuela, o sea, manejan los residuos de su escuela, manejan el agua y así que cae la lluvia para aprovecharla,
pero también se involucran en campañas y en estrategias a nivel comunidad. Se hacen presentes en cómo, o sea, intentan más allá, llevar a los niños un poquito fuera de su zona, que es la escuela. O sea, que ellos me imagino que piensan así como que esa es escuela y aquí yo hago estas cosas, ¿no? Sino que hacen que vayan, o sea, que participen junto con el gobierno para llegar a este equilibrio ambiental y que lo lleven a la ciudad, no solo a la escuela. Es de lo que estábamos hablando, ¿no? Del no egoísmo. Claro. O sea, no solo pensar en mí, pensar en todos. Y ya dejando de lado el pensar en todos, sino pensar en cómo ayudar a todos. Exacto. Okay. Y aparte, de hecho, no solamente así están ayudando a la comunidad, sino que también, por ejemplo, los niños que salen de esta escuela, pues se vuelven niños responsables, niños cuidadosos que cuidan los recursos, pon tú que no tengan energías limpias, pero sí reducen su uso de energía eléctrica, sí, claro, por ejemplo. Entonces, sí es muy importante como que hacer hincapié en cómo ellos lo están llevando y la verdad nos hace falta aquí en México. Muchísimo. En cuanto a responsabilidad social, en este punto es donde encontré un poco más de información, o sea, más puntos a favor de esta escuela, porque básicamente si bien están ayudando mucho a la parte del ambiente, tienen un impacto muy importante en los niños, pero no solo en los niños, también en los maestros y en la gente que trabaja ahí, y ahora te voy a contar por qué. Como primer punto tenemos, hay menos enfermedades, menos ausentismo y retienen mejor al personal. Esto de la reducción de enfermedades y ausentismo, pues va un poquito de la mano con eso de lo que hablamos, ¿no? De que al proveer un ambiente con iluminación y ventilación naturales, se reducen mucho estos problemas que puedan tener respiratorios, el ausentismo, lo que tú comentabas, ¿no? Que antes la otra escuela en la que te tenían encerrado todo el día, pues la verdad me imagino que ya ni ganas tenías de ir, ¿no? ¿Por qué? Porque no es una cosa que te motiva o que te dan ganas de ir y te la pasas bien, sino que todo el tiempo estás pensando en qué hora es para que te puedas quitar. Y lo mismo pasa con la retención del personal. O sea, la gente que trabaja allá, tanto maestros como personal de limpieza o voluntarios, tienen este ambiente de buena onda, o sea, de somos parte de algo, estamos haciendo algo por el planeta. O sea, yo de verdad siento que se debe sentir padrísimo estar ahí y sentir que estás haciendo algo. ¿Y qué pasa? Que por ejemplo, si estás aquí en tu casa, en México, dices, ok, voy a reducir agua, ¿no? Voy a implementar un sistema de recolección de agua de lluvia en mi casa. Pero eres tú, y eso es muchas veces lo que frena a la gente. Dices, ¿qué estoy haciendo yo en mi casa solo? Nada, o sea, no estoy haciendo ningún cambio porque no estoy viéndolo. No es tangible para mí ver cómo esto está afectando, o sea, o está ayudando al planeta. Claro. Pero estando en una comunidad de 400 estudiantes, donde todos estamos cosechando nuestra comida en un huerto, donde estamos todos recogiendo basura, donde estamos viendo cómo funcionan esos sistemas de agua de lluvia. O sea, todo esto, me imagino que en ellos crece esta iniciativa de, ok, no solo pasa aquí, pasa en mi casa también. Entonces, a mí se me hace súper interesante esto. Sí, está muy padre. Pero aún así, siempre hay que generar el cambio. Claro, eso sí lo desde sí, porque muchas, o sea, eso lo digo a ustedes, oyentes, generen el cambio. Porque sean siempre, el cambio que quieren ver en el mundo. Sí, aunque sea solo una persona, esa persona puede inspirar a más. Y así se va a ir. O sea, nunca piensen yo no lo voy a hacer porque nunca voy a generar nada. No, jamás. Sí. Siempre genera el cambio. Sí, porque sí es verdad, o sea, porque dicen, no, es una gota en un mar. O sea, pero el mar es menos si le falta esa gota. Claro, y pues al final, o sea, el mar son varias gotas. Exacto, sí. O sea, aunque sí, o sea, poco a poco. No es algo, obviamente no va a ser algo de un día para otro. Claro. Pero generan el cambio. Entonces, en resumen, pues estas oportunidades de expresarse y de tener un ambiente sano, pues hace que, como responsabilidad social, que ellos puedan dar este servicio a la comunidad. O sea, de gente bien, de una comunidad aceptada, o sea, que recibe a la gente bien y que mantiene como que esta educación sana. Uh-huh. ¿Okay? Para hablar un poquito más de las enfermedades, encontramos un estudio que según la Coalición para Escuelas Más Saludables, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos ha estimado que la mitad de las escuelas de Estados Unidos enfrentan problemas ambientales, incluido el aire interior contaminado, el uso de químicos tóxicos y pesticidas, el crecimiento de mohos, el plomo en la pintura y el agua potable y el amianto. Los estudios relacionan la mala calidad del aire interior con un aumento en las tasas de asma, las tasas de cáncer infantil y la incidencia de problemas de aprendizaje en los niños.
Entonces esta es la antigua, ¿no? O sea, como se construye la antigua, el uso de la pintura que tiene plomo y todo esto se conjunta y causa problemas en los niños a la larga. Claro. ¿Qué pasa, por ejemplo, en estas escuelas? Y yo estoy pensando en un ejemplo, ¿no? Que son kinder, primaria, secundaria, prepa y casi universidad. Uh-huh. ¿Y qué pasa con un niño que crece ahí todo el tiempo y que usan un sistema de ventilación que no es el adecuado, o de iluminación, o de construcción, ¿no? Sí, que no es el bueno. Entonces ese niño va a crecer toda su vida, que por ejemplo, o sea, la verdad hay escuelas que son de 7 a 5 o de 7 a 3, pasamos la mayor parte del día en la escuela. Entonces se crece en este ambiente con las condiciones que a lo mejor no son las apropiadas y pueden llegar a desarrollar enfermedades respiratorias como asma, problemas de aprendizaje, tasas de cáncer infantil. Entonces la verdad sí es un problema que hay que tener en cuenta y no es muy visible, o sea, no lo vemos. Estaba pensando en eso, que según yo no tiene tanto, que todavía se usaban, o sea, se construían edificios con asbesto, que el asbesto la verdad no sé bien cómo, pero sé que es muy dañino para la salud. O por ejemplo el caso del cobalto 60, ajá, que muchas varillas estaban irradiadas con cobalto 60 y eso es parte del problema de la construcción tradicionalista. Eso quería decir que si usáramos los materiales naturales, pues obviamente no te afecta. A menos que uses hiedra venenosa, ¿no? Pica. Chacá, chechen. Exacto, pero si no, o sea... Uh-huh. Sí. No afecta. O sea, es una forma en la que pues vives en una seguridad de que no te va a hacer daño a la larga. Claro. Otro de estos puntos en cuanto a responsabilidad social quiere decir que las escuelas utilizan la luz del día como fuente de luz principal. Esto ayuda, pues ya lo mencionamos como en el diseño pasivo, pero tiene un punto en responsabilidad social porque los estudios han vinculado las clases que están bien iluminadas con luz natural e incluso las aulas con más espacio de ventanas con un rendimiento escolar considerablemente más alto. Los científicos dicen que el comportamiento de la luz influye en la capacidad de aprender. Entonces eso es súper importante. Sí. ¿Qué pasa? Ajá. Habla. Sí, ¿qué pasa? Que lo que tú comentabas, básicamente, o sea, como no se ve, y ahorita, por ejemplo, con pandemia, lo estamos viendo mucho, que la gente que tuvo que hacer home office o la escuela en línea y todo esto de la pandemia, el COVID, o sea, nos dimos cuenta que en realidad nuestras casas no están correctamente iluminadas, no tenemos los espacios adecuados, y eso es a escala pequeñita. O sea, yo, en mi casa, no tengo un espacio adecuado de luz, de ventilación y de comodidad, de ergonomía para que yo pueda desarrollarme. Y esto me afecta, y yo los digo como yo, Fanny, porque me pasa mucho. Me afecta porque no me concentro. Claro. Antes yo, cuando era como que en la escuela y así, siento que era más eficiente que ahorita que yo me siento en mi casa. Siento que me distraigo demasiado rápido y es porque no tengo el correcto confort, tanto de ventilación como de iluminación. Entonces imagínate, esa es mi escala, yo en mi casa, que nadie me molesta. Imagínate en un salón de 40 personas. Sí, que va a afectar a 40 personas. Donde no solamente no hay ventilación y no hay iluminación, sino que tienes un espacio reducido con paredes y pues estás muy cerquita de alguien que a lo mejor sigue siendo un factor de distracción. Claro. Entonces, esta es la forma en la que ellos abordan esto de responsabilidad social. Le dan a los niños las herramientas, por medio de todos sus sistemas, las herramientas de poder aprender bien. Dejando a un lado lo ambiental, la forma en la que ellos enseñan habilidades y si hay clases y todo en la escuela, les prestan todas las oportunidades de que ellos puedan absorber bien esta información gracias a sus cualidades de la escuela. Sí, es como lo que habíamos dicho de que, o sea, lo que hablábamos, de que el hecho de que sean abiertas y tengas ese toque verde que te hace, que te inspira, que te relaja, es lo mismo con o sea, con varios factores, ¿no? Pero con la luz, por ejemplo. Sí. No es lo mismo tener una luz amarilla cálida, o sea, para trabajo, uh-huh, que una luz blanca, o sea, la luz cálida te da hueva, ¿no? Te sí, da sueño y así. A mí me pasó en mi trabajo. O sea, yo vendía casas. Okay. Y en mi oficina, o sea, en la oficina donde estábamos todos los vendedores, primero habían luces amarillas. Uh-huh. Y era de que, pues no lo notas, o sea, porque no te das cuenta como tal. Pero sí, o sea, pues cada quien está haciendo sus ventas. Y cuando cambiaron la luz amarilla a luz blanca, las ventas sí subieron. Porque mucho, wow, sí, es neta, mucho tiene que ver cómo te diriges a la persona.
Me imagino que ya con las luces amarillas era cansado. Sí, era de hueva. O sea, de que la neta prefiero estar durmiendo. En cambio, con esas ya es de trabajo, ya es no hay pedo. O sea, te concentras y tu actitud cambia. O sea, ya le hablabas a los clientes y que, hola, ¿cómo estás? Que eso era una... Y así es una conexión, o sea, mejor. Está muy increíble cómo la luz puede ayudar mucho a cómo te comportas, ¿no? En el ambiente. Sí, claro. Y son cosas que no nos damos cuenta. No te fijas. No. Ok. Otro punto acerca de responsabilidad social es que su programa basado en juegos despierta la curiosidad natural de los niños e inculca la alegría de aprender a través del canto, el baile, el arte, la narración de cuentos, las celebraciones culturales, el yoga o mindfulness, los estudios ecológicos y las excursiones por el imponente campus. Aquí es de lo que hablábamos, ¿no? Cómo ellos involucran el arte, el juego, como una parte importante de la educación de los niños, ¿no? O sea, no es solamente, por ejemplo, aquí que vemos, tenemos todas las clases y educación física y educación artística. Y ya, una vez a la semana, 1 hora a la semana, por ejemplo, pensando en la secundaria, ¿no? Y ellos tratan de llevar toda la educación de la mano con estas disciplinas, ¿no? Que son para desarrollar la creatividad y la emoción y este sentido de sorpresa de los niños que muchas veces se pierde. ¿Ok? Sí. Fomentamos el desarrollo integral, físico, socioemocional, lingüístico, cognitivo, creativo y cultural a través de actividades variadas. Eso es un poquito reforzando el punto anterior, cómo ellos tienen, como que tratan de abarcar varias esferas del desarrollo de una persona y pues porque todo es importante, ¿no? Sí. Aquí nos tratan de educar en las matemáticas, en lo que deja, por lo que platicábamos, o sea, tienes que ser bueno en matemáticas, no, eres doctor, o eres matemático, o eres ingeniero, o eres lo que sea. Entonces ellos se toman en cuenta que también es muy importante tener inteligencia, no solo, ¿cómo se dice? Numérica. Sí, no solo tener ese tipo de inteligencia, sino que también tener inteligencia socioemocional o lingüística, que son muy importantes. Nos hace falta un montón. ¿Cuántas veces hemos visto problemas de gente que no se sabe expresar? Por ejemplo, la gente que termina siendo muy buena en algo, o sea, muy, muy inteligentes, tienen una capacidad de razonamiento muy fuerte, pero no se pueden expresar o no pueden tener estas relaciones entre personas porque es algo que no han desarrollado, exacto, claro. Que es importante. Es importante tener todos estos puntos bien desarrollados y no solo enfocarnos en uno. A mí se me hace súper cool eso porque, o sea, me molesta mucho la idea de que hay acá, que es de que, como hablábamos, que no le dan importancia a lo demás y es solo la escuela, entonces que tienes que ser bueno en la escuela. Claro. Cuando no, o sea, hay gente que puede que no sea buena en la escuela como tal, pero que es súper chingona dibujando, claro. O pintando, o componiendo, o ya sabes. Y es como que no, deja eso. Claro. Ponte a estudiar. Sí. Eso es como que no, brother, ¿por qué? O sea, o por ejemplo, el típico caso, ¿no? De un niño que es malo para la escuela, pero es bueno para la música. Sí. Y en vez de que le digan, los papás, mételos. o sea, te apoyo, te compro los instrumentos, voy a clases y así, le dicen, no, tú no vas a ser músico. Deja eso. Exacto. O sea, es que sí vi, hay una imagen, de hecho, muy famosa, yo la vi mucho, que era, mi hijo es malo en matemáticas y le gusta, o sea, y es bueno en música, por ejemplo. Que eran dos papás? Ajá, ¿Que estaban platicando, no? Creo que sí. Y le dijo, lo voy a meter a clases de matemáticas, ¿no? Para que mejore. Y el otro le dijo, ¿y por qué no lo metes a clases de música? Para que sea bueno en lo que a él le gusta y en lo que ya tiene una habilidad previa. Sí, y luego, como hay un montón de gente que está súper, no satisfecha con lo que hacen. Claro, y eso lleva una depresión. Y es un círculo vicioso. ¿Por qué? Sí. Porque se vuelven estos profesionistas o estos empleos de la gente que la verdad no le gusta lo que hace y pues así crecen las generaciones. O sea, porque yo me fregué, porque yo tuve que ser ingeniero o licenciado, abogado, lo que quieras, y no me gusta lo que hago, pero pues ese es el mundo en el que, o sea, desgraciadamente no me gusta lo que hago, pero gano, poco, mucho, lo que sea, pero gano. Entonces yo voy a enseñarle a mis hijos que se dejen de tonterías. Porque a mí me enseñaron que se tiene que tener una carrera y tengo que ser bueno en esto para ganar dinero. Entonces eso es un círculo vicioso que se va haciendo y por eso vemos gente, como tú dices, infelices en lo que están haciendo. Sí. Porque no
no se ponen a desarrollar otras Claro, habilidades. sí, porque los bloquean, o sea, desde los papás viene. Yo vi una imagen que se me hizo muy bonita, que es la que te decía, que son dos papás hablando, ¿no? Que como que está su hijo, o sea, están hablando como a espaldas de su hijo y están viendo una boleta de calificaciones que ven que dice matemáticas 5 y artes 10. Y como que se ven preocupados de que qué vamos a hacer con nuestro hijo. Y a la siguiente escena es que le compran una guitarra, creo, Ay, qué bonito. Sí, o sea, pues es que sí tiene que ser, tienes que apoyar a tu hijo. Sí, lo que le guste. Y claro, no estamos diciendo que dejen las matemáticas, no, o sea, para nada. Obviamente, pero pues tampoco es forzar a la gente a estar en algo que si no son buenos y no les gusta, o sea, ¿cuál es el chiste? Claro. Igual siento que le damos, o sea, por eso le damos mucha importancia, hay gente que le da mucha importancia a la escuela. Hace poquito vi una noticia que decía que 26 estudiantes de la India se habían suicidado por no pasar un examen de ingreso. Ay, no. Sí. No. O sea, es el tipo de... ¿Y cuántos, por ejemplo, de los estudiantes de medicina, hablando concretamente, que también hay muchos que se suicidan o que se dan de baja porque no se sienten competentes, porque es una presión muy fuerte que les están enseñando? Y es solamente les están enseñando a... Tienes que aprenderte esto y tienes que ser bueno y tienes que desarrollar esto. Sí. Pero digo, no es que esté mal, porque obviamente son médicos, tienen que saber eso. Sí. Pero también estaría bueno que pudieran equilibrarlo con otro tipo de enseñanzas en las que ellos puedan relajarse o dejar un poquito el estrés de todo el día. Claro. Y tener otro tipo de desarrollo socioemocional o de juego que pueda, al final de cuentas, crean personas íntegras. O sea, personas completas, personas bien desarrolladas, personas que se pueden desenvolver bien en cualquier sociedad. Sí. Es como aquí, o sea, no sé cómo decirlo. O sea, pero... X. Ok, no importa. Ya como último punto, yo quise resaltar por la cultura en la que se encuentran. En la cultura de Indonesia, preservan y presentan la cultura a los niños de forma creativa, ¿no? A través de títeres, folclore, juegos, canciones, actividades y celebraciones culturales. Los hacen sentirse orgullosos de la comunidad en la que se encuentran, de la sociedad, de la cultura, a partir de todo esto. Entonces se me hace igual un punto muy importante, porque sobre todo aquí en Yucatán tenemos mucho ese problema, ¿no? Que los niños, o sea, la verdad somos una sociedad muy clasista, y si lo vemos en el punto de Yucatán, los niños ya no quieren nada que ver con la cultura maya, o sea, nada que ver con las tradiciones, que si todo, o sea, la verdad es que ese es un problema del mundo globalizado en el que vivimos, ¿no? O sea, todo es internet, todo es que Estados Unidos, que claro, como la globalización ya nos alcanzó. Entonces llegan a estas generaciones los niños, que es la generación de los niños que nacen con iPad y con celular en la mano. Entonces ellos, o sea, ya no les interesa o ya no se preocupan por aprender las culturas de pues, nuestros ancestros, ¿no? Y lo peor de todo no es que no se preocupen. A mí me da como que me hace mucho ruido, no solo cuando no se preocupan, sino que cuando se avergüenzan de decir que son de Yucatán o que son de Valladolid, en este caso. Y eso es lo que ellos pues refuerzan mucho en esta escuela, ¿no? Les enseñan cómo preservar su cultura, que es algo muy importante, que es algo que estamos perdiendo pues, en muchos pueblos de México, y por medio de estos juegos para que los niños se puedan identificar y que abracen su cultura con orgullo. Claro, nunca hay que olvidar. Siempre he pensado que hay que tener siempre dos cosas en mente: de dónde venimos y hacia dónde vamos. Entonces nunca hay que olvidar de dónde somos, porque pues al final es tu identidad. O sea, si te avergüenzas de eso, es como que te estás avergonzando de ti mismo. Claro, o sea, es quien tú eres. Exacto. O sea, si no fuera por este conjunto de casualidades y de ancestros y de todo, no hubiera sido tú. Claro. Entonces, ¿cuál es el chiste de negarlo? Sí. Ok, en cuanto a estas actividades que son un poco lo que ellos realizan, hay una que se llama ensuciarnos las manos. Este programa incluye una caminata de basura que es cada viernes. Los alumnos salen alrededor del campus a limpiar las calles y crean conciencia sobre el reciclaje y la reducción de desechos. O sea, lo que les enseñan en las aulas, de decirles, ok, niños, esto está pasando, no es bueno que tiren la basura en la calle, no sé qué. Lo llevan a la práctica y lo aterrizan. Yo creo que eso es una conexión cognitiva muy fuerte para los niños, de ver lo que les están diciendo verbalmente, pero que
y salir a la calle y decir, no manches, si hay un chorro de basura, si es un problema. Claro. Y si así está aquí, que lo más o menos estamos teniendo cuidado, ¿qué pasa con las otras partes del mundo? A mí se me hace muy cool varias prácticas, ¿no? Pero enfocándonos en la de recolección de basura. No sé qué tan cierto sea, la verdad, no me puse a investigarlo, pero vi que decían que, creo que en Japón, que a los niños todos los días antes de irse de su casa tienen que limpiar su salón. Ah, sí, lo leí. O sea, eso está muy cañón porque, por ejemplo, mi mamá me ha enseñado a siempre tener ordenado mi cuarto, tenerlo limpio y así. Que pues al principio así es como que, ay, qué flojera, ¿no? Pero lo haces. Okay. Y eso no lo ves en ese momento, pero a la larga, cuando ya eres más grande, te afecta. Sí. Y te enseña a tener, o sea, yo estoy hablando de mi cuarto recogiéndolo, ¿no? Pero si me hubieran enseñado a recoger la basura de por ejemplo, mi calle, desde niño, yo hasta ahorita lo seguiría haciendo. Claro. Y solo soy una persona y ahorita imagínate con 40 niños que les enseñen eso. Sí. No manches, un cambio enorme que harían. Y lo interesante de esta escuela es que ellos crecen siendo estas personas que ya están un poco más conscientes de lo que pasa en la realidad, ¿no? En este mundo que se está fregando. Entonces, sí, claro, crean personas. Es una cadena. Ese es un ciclo completamente contrario al vicioso que está pasando en México, sino que es un ciclo de positivismo, ¿no? Claro. En el que van creciendo y van creando personas inteligentes, no solamente para la escuela, sino que para otras actividades de la vida, y también son responsables con el medio ambiente, y esto pues, es una generación que nos surge mucho ahorita. Demasiado. Bueno, pues esos fueron los 3 puntos en cuanto a la justificación de por qué es sustentable esta escuela, y pues la verdad se armó muy padre la plática. ¿Qué te pareció la escuela? Me gustó un montón. La neta es que hasta me dieron ganas de ir. Sí. ¿Crees que sea muy pronto para ir a la primaria? Para darme de baja temporal. Para recursar a mi primaria otra vez. No, se me hizo un concepto muy cañón que lamentablemente la neta es que no creo que aquí en México se pueda. Bueno, hay una en Tulum, dijiste, ¿no? Me comentaste antes. Sí, claro. Esta escuela fue la primera en 2006 en Bali. Y se extendió, y tenemos también en Sudáfrica, en Nueva Zelanda, si no me equivoco, y en Tulum. Entonces esto es un concepto que pues estos pioneros, los grandes, John y Cynthia, pues ya están llevando esto más allá de Bali, y está muy interesante. Esperamos que en algún día pues se pueda redefinir el concepto de escuela y que este sea el nuevo concepto del que estamos hablando. Sí, pero no sé qué tan pronto sea. O sea, hay una en Tulum, pero creo que el objetivo es que sea en varias partes, o que todas las escuelas sean así. Claro, y se empieza poco a poco. Sí, generar el cambio. Sí, generar el cambio. Poco a poco vamos a empezar a cambiar los modelos educativos y la forma en la que, por ejemplo, se recolecta el agua de lluvia, es una implementación. Entonces, poco a poquito, pues vamos llegando a esperemos que podamos llegar a esto antes de que nos moramos todos. Pero pues esa es la meta, ¿no? Eso es lo que podemos observar de este tipo de escuelas. Que la verdad se me hizo muy interesante esta de Bali, la verdad. Me marcó mucho la frase que decía que les enseñan a que no son dueños del ambiente, sino que son somos parte de, sí. Así es. Sí, se me hizo muy bonito. La neta es que, ¿se vale llorar o...? Sí, o no? Llégale, ya terminamos de todas formas. No, sí, estuvo muy cool, la neta. Ojalá no tarde mucho en que se empiece a implementar así en pues, todo el mundo. Poco a poco. Me imagino que debe tener algunas... o sea, que debe tener fallas, ¿no? Nada es perfecto. Claro. Pero... pues, menos fallas que las otras, sí. Exacto. Porque ya no es solo un impacto ambiental, como decías, es un impacto social cañoncísimo. Sí, crea gente más feliz. O sea, yo creo que puedo pensar que ellos son súper contentos de estudiar allá, y que todos los días se levantan y dicen, ya pues voy a ir a la escuela, y las vacaciones están esperando regresar a la escuela, y qué es cosa que no pasa aquí. Sí, o sea, por ejemplo, vuelvo a poner a Japón. Digo, yo no soy japonés, no me consta, pero... sé que la tasa de suicidios ahí es enorme. Claro. Y ahí pues dicen, ¿no? que son muy estrictos y que los tienen así de que tienes que ser del muy mejor, tienes que ser muy cañón. Entonces, creo que eso los hace estar en una presión cañoncísima y en un como desgaste físico, emocional. Claro. Que suprimen emociones, suprimen todo solo para hacer buenos en algo. Sí. Pero bueno, eso es todo por el episodio de hoy. Muchas gracias a todos por escucharnos, y nos vemos a la próxima. Adiós.